Y creo que es una de las cosas que como cristianos nosotros podemos conocerla, la Biblia, la palabra del Señor. Pero en esta mañana vamos a leer Primera de Pedro capítulo 4, vamos a leer 2 versículos en esta mañana y voy a hablar de 2 temas que son fundamentales en el crecimiento de un creyente. Son muy fundamentales porque vamos a aprender en una forma que de alguna manera como Dios en todas las áreas nos puede ir capacitando, nos puede ir ministrando para nuestro crecimiento. Entonces, Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10 y 11 nos va a dar la introducción acerca de lo que vamos a ir desarrollando en esta mañana, y vamos a hablar de lo que es la mayordomía y el servicio, y cómo es que la palabra del Señor nos enseña a que nosotros podamos desarrollar la mayordomía. Por eso es muy importante que en esta mañana usted también aprenda a tomar notas, ¿verdad? Ok, yo sé que ahora de este lado está la mayoría de la gente, ¿sí? Yo sé que es por obvias razones el frío, ¿verdad? Si estuviera el calor estarían de este lado, pero bueno, primeramente Dios. Está rico el clima hoy, amén. Si ya tiene Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10 y 11, lo voy a invitar a que se ponga de pie. Vamos a leer esta parte de la escritura y me voy a mover de esta forma para que vayamos viendo algunos puntos importantes. Entonces pónganse de pie, le damos lectura aquí todos juntos en esta tarde a la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor, dice, cada uno, todos juntos, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Padre, en esta mañana, Señor, nos ponemos en tus benditas manos para que este día tú nos hables esta palabra, nos enseñes, Señor, el buen camino, y nos enseñes, Padre Celestial, lo que tú, Señor, puedes hacer con nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar en esta mañana. Quiero en esta mañana dar la introducción con algo que en lo personal a mí me pasó, ¿verdad? Cuando hablamos de temas como, por ejemplo, la mayordomía, tenemos que aprender a entender que esto habla la palabra del Señor. Y hoy vamos a entender bien que muchas veces nosotros podemos llegar a alcanzar una madurez dentro de lo que es la mayordomía. Pero dentro de la mayordomía también va incluido lo que es el servicio, ¿sí? Y algo que nos destaca a nosotros como iglesia es aprender a servir. Y vamos a darnos cuenta de que podemos servir en muchas áreas. Y no solamente, por ejemplo, en dar una clase con los niños, en cantar aquí arriba, sino que también podemos, por ejemplo, hoy se hizo el aseo. Usted encuentra un lugar bonito, usted no tiene idea, ¿verdad? Tenemos aquí atrás terreno baldío. Las semanas anteriores quemaron pastura, todo vuela, y cuando hace más viento, aquí se llena de ceniza, ¿sí? De pastura ya quemada, y usted hoy no la ve porque alguien dio un servicio para que hoy pudiéramos disfrutar de estas instalaciones. ¿Cuántos le damos gracias a Dios? Amén. Ahora, sin embargo, ¿sí? Nosotros podemos considerar esto como que a lo mejor no me llama la atención o como que no es para mí. Y a veces ese concepto lo tenemos porque tenemos una mala idea acerca del servicio, acerca de la mayordomía. Hace algún tiempo, cuando murió mi pastor, el que fue mi pastor por muchos años, que yo crecí y nací en esa congregación, ¿verdad? Llegué a estimar a mi pastor de una forma muy especial.
de alguna forma Dios usó su vida para que yo fuera a Ciudad Juárez y allá yo estuviera teniendo una capacitación, un entrenamiento en parte de lo que fue mi vida ministerial. Me fui con él, ¿sí? Y después me decía: ¿qué tanta fe tienes para que te vayas a Los Ángeles allá a servir? Yo ni tenía ni cuenta bancaria, no tenía, estaba yo en Ciudad Juárez hace apenas algunos meses, y le dije: no, pues yo me voy a Los Ángeles. Dice: de acuerdo a tu fe, te va a ser hecho. Entonces, lo que hice fue el trámite de mi pasaporte. Después fui a la embajada allá en Ciudad Juárez, bueno, al consulado más bien, al consulado de Ciudad Juárez, y cuando el cónsul me entrevista, me preguntó que si era yo casado, le dije que no, le dije que yo era un ministro de culto, así me presenté, me preguntó algunas cosas de la Biblia, y después me dijo el hombre: dice, nada más te vamos a dar permiso para que andes en El Paso, Texas. O sea, era una visa local, para que me entienda usted. No podía yo cruzar más allá del Paso, Texas. Sin embargo, con esa visa yo llegué hasta Los Ángeles y crucé de una forma normal, sin irme de mojado, ¿sí? Yo salí un día 23 de diciembre del año 99, rumbo a Los Ángeles, California. Me fui en un Mercedes-Benz, ¿sí? Así de grande es Dios. Me llevé un Mercedes-Benz, pero un Mercedes-Benz año 69, o sea, un viejito, pero era Mercedes-Benz, ¿ok? Crucé la línea desde Albuquerque, Nuevo México, hasta Arizona, llegué hasta Indio, California, y llegué a Los Ángeles por la gracia del Señor. Quiero decirles en esta mañana que muchas veces nosotros, cuando tenemos gente que nos puede inspirar, pues el Señor va a hacer que esas personas nos motiven a ser personas de fe. Entonces, ¿a qué yo iba a Los Ángeles? Yo iba a Los Ángeles a prestar el servicio al Señor, a ponerme en las manos del Señor, y que también allí en Los Ángeles Dios usara mi vida. Pero antes de que todo esto sucediera, mis hermanos, tuvimos una formación en la iglesia. Muchas veces en el templo nosotros tuvimos que hacer la de abrir las coladeras porque ya se habían tapado. En otras ocasiones yo me llené mis manos de llagas porque también la hicimos de albañil. Pusimos un techo que yo no sabía cómo se ponía. Ciudad Juárez no es un techo de losa, de concreto, sino que son tablas, le echamos brea, hicimos todo ese tipo de actividades. Y el día que mi pastor murió, que el pastor Juan murió, fuimos a su velorio. Empezamos a llegar gente que nos conocimos desde muchos años atrás. Y cuando termina el servicio, ¿sí?, venía yo saliendo con mis hijos y una persona me toca el hombro, me da unas palmadas fuertes en el hombro. Volteo y cuando lo veo dice: ¿por qué no me quieres saludar? ¿Por qué no me quieres hablar? Y entonces este amigo, ¿sí?, ese día teníamos años de no vernos y nos saludamos en el velorio de nuestro pastor, y después este amigo empezamos a tener una relación, una amistad, ¿verdad?, en la que él se había alejado del Señor, él se había alejado del templo, ¿sí?, por algunas cosas que él parecía que estaban mal. Él se alejó un rato del templo. Pero Dios usó mi vida para que él regresara junto con su familia al templo. Pero ahora cuando yo ya lo veo en la etapa de lo que cuando nos conocimos sirviéndole al Señor, abriendo coladeras, echando losas, echando muchas cosas, ¿sí?, él ahora era un empresario. Eso es algo muy, muy, muy de las cosas que yo tengo del recuerdo de él, porque él ya partió con el Señor durante el COVID. Él muere en el COVID, pero él deja una empresa a su esposa y a sus hijos. Y en el tiempo en que yo, cuando ya lo veo, ¿sí?, me invita a desayunar. Fuimos al centro a desayunar y empezamos a platicar. Y entonces cuando me dice: ahora yo tengo un negocio de esto, le fabrico sus cajas de medicamentos a una grande empresa y tengo mucho trabajo y Dios me ha bendecido. Y le dije: qué bueno, me da mucho gusto que seas un emprendedor. Dice: pero ¿sabes qué, David? Yo siempre les he platicado a todos que Dios
empezó a usarme y empezó a enseñarme todo lo que ahora yo estoy desarrollando en la iglesia, sirviéndole al Señor. Dice, y cuántas veces yo en un momento dado pensé, dije, ¿qué estoy haciendo metido aquí en esta coladera con el lodo hasta mis piernas, abriendo un canal que está tapado, ¿sí? Y yo llegué a sentirme como que frustrado, y que eso era todo mi estilo de vida que yo tenía. Porque Luis, mi amigo, había salido de las drogas. Estaba destinado a ser un drogadicto. Y Dios lo alcanza y Dios le empieza a cambiar su vida, pero a lo mejor él nunca había pensado que lo que iba aprendiendo con el proceso que Dios tenía en su vida, después él lo iba a poder desarrollar. Y ahora él podía tener empleados, trabajadores, porque él aprendió primero a servir para después él ser una persona de bendición para muchas personas. Ahora, yo quiero que usted entienda una de las frases que tenemos nosotros aquí. El servicio engrandece a la persona. Eso es lo que nosotros hemos ido aprendiendo. El servicio engrandece a la persona. Por eso cuando nosotros hablamos del servicio y de la mayordomía, muchas veces tenemos que darle gracias a Dios por los procesos, ¿sí? Hay algo que yo quiero decirle, mis hermanos. Una de las cosas que nosotros podemos es enseñarles a sus hijos que ellos son capaces de muchas cosas, que ellos pueden lograr muchas cosas y que ellos pueden en un momento dado desempeñarse en muchas áreas de la vida y lograrlo, mis hermanos. Para eso nosotros hoy podemos decirle, mis hermanos, cuando usted vea que, por ejemplo, ponemos a sus hijos a recoger sillas, no se sienta ofendido. Al contrario, dele gracias a Dios de que eso les va a capacitar en la vida. ¿Y sabe por qué? Estando yo en Ciudad Juárez, ¿sí? Estando yo en Ciudad Juárez, el pastor me lleva a una casa donde una hermana que tenían dinero y que ahora ellos podían disfrutar una vida cómodamente, ¿sí? Ese día la hermana decía, necesito hacer este tipo de cosas dentro de mi casa. Y tenía la hermana un nieto que vivía en El Paso, Texas. Cuando llegamos el pastor y yo a la casa, ¿sí? Ese día yo lo fui a dejar a esa casa, y llegamos a la casa, el muchacho le dice a su abuela, le dice, ¿y cómo quieres que lo haga si no sé hacer las cosas? Y el pastor le dijo, ¿cómo que no sabes hacer esto? Si esto es bien fácil de hacerlo. Y me dice, Arana, ¿tú puedes hacer eso? Agarré la herramienta y hice los cambios de focos, hice cambios de algunas alcayatas que se tenían que quitar. Y entonces el pastor le dijo, estos muchachos, ¿sabes dónde han aprendido a hacer todas estas cosas? La iglesia les ha enseñado a hacerlo. Y eso es cierto, mis hermanos. Hoy yo le doy gracias a Dios de que fui instruido de una forma muy diferente a lo que el enemigo hoy quiere hacer, que los muchachos crean que no pueden lograr muchas cosas. Por eso servirle al Señor es de las grandes bendiciones que nosotros podemos tener. ¿Lo creemos? Amén. Ok, pero vamos a hablar primeramente acerca de la mayordomía. ¿La Biblia habla acerca de este tema? Claro que sí. Por eso Pedro en esa carta que escribe, la primera carta de Pedro, ¿sí? le habla a una iglesia primero de cómo tiene que ser la iglesia. Después, en la segunda carta de Pedro, la carta de Pedro es una iglesia que puede lograr más de lo que se pueda imaginar. Cuando usted aprende a ver la diferencia entre las dos cartas, ¿sí? Pedro le dice a una iglesia que tiene que poner su servicio en las manos de Dios y debe dejar usar su vida por el mismo Dios. Pero ya después, en la siguiente carta, Pedro, le empieza a decir a la iglesia que puede vivir una vida sobrenatural. Y eso es lo que dice el primer capítulo de segunda de Pedro. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos son dadas por su divino poder. Eso dice la palabra del Señor. Para que cada uno de los que estamos aquí pueda aprender a disfrutar, dice, de la vida, ¿cómo cree que dice? De la naturaleza divina de Dios. Ahora, ¿podemos disfrutar eso nosotros? Claro, ¿conociendo a quién? Conociendo a Dios, ¿sí? Dios puede usar nuestra vida para que la misma vida que Cristo vivió, nosotros también la podamos vivir. No es cierto, usted.
A ver, la misma naturaleza que tiene Cristo, nosotros la podamos vivir. Eso dice la palabra del Señor. ¿Cuánto lo creen? Ahora, estos dos versículos, capítulo 10, versículo 10 y versículo 11, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. ¿Ministrelo a quién? A otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme las palabras de Dios. ¿Qué estoy haciendo yo? Ministrándoles la palabra de Dios. Dice: si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea ¿qué? ¿Quién va a ser glorificado? ¿Quién va a ser qué? Glorificado Dios. Ok, vamos a definir en esta mañana qué es mayordomo. ¿Sí? Mayordomo. A veces nosotros hemos oído hablar acerca de estas actividades y nos imaginamos que esto solamente se ve en las casas de ¿quiénes? ¿De quiénes? Dígalo. ¿De quiénes? De los ricos. Y como que, por ejemplo, voy a usarlo así. Póngame atención, ¿sí? Para que lo podamos entender. ¿Ok? ¿Cuántos hemos visto Batman? Sí, la película Batman. Sí, no crea que. Ok, Batman tiene un mayordomo. ¿Cómo se llama su mayordomo? Alfred. Ok, ¿y cuántos hemos visto a Alfred como un criadito cualquiera? Sin embargo, administra ¿qué? Toda una mansión. ¿Cierto o no es cierto? Y hasta se convierte en el consejero de ¿quién? ¿Pero cómo se llamaba? Bruno Díaz. ¿Sí? ¿No es cierto? ¿Sí o no? Bueno, quiero que piense así, mi hermano. Discúlpeme que le ponga ese ejemplo, pero es el que se me acaba de ocurrir, para que lo vea. ¿Sí? Usted es Alfred. Bruno Díaz, bueno, es Dios. Y quiero que usted vea en este momento, ¿sí? Todo lo que esta persona en una película nos pueden diseñar acerca de un mayordomo. ¿Conoce los secretos de Batman? Claro. ¿Le da consejos? Sí. Pero es un cerebro el Señor. ¿Cierto o no es cierto? Mueve computadoras, le dice qué es lo que tiene que hacer, muchas cosas que esta persona, o sea, Bruno Díaz le ha otorgado la autoridad ¿a quién? A Alfred. ¿Sí? Yo sé que se va a quedar grabado, pero así lo vamos a usar en esta mañana. ¿Sí me está entendiendo? Sí. A veces cuando pensamos en la palabra mayordomo, no se nos ocurre cosas como que no vamos a poderlas disfrutar en este tiempo porque nos vemos más abajo, rebajados, humillados. ¿Y sabe por qué? Porque la palabra mayordomo, ¿sí? De lo que es el diccionario, es criado principal, a cuyo cargo está el gobierno económico de la casa o hacienda. ¿Criado qué? Criado principal. Pero por eso yo quiero que usted entienda la palabra mayordomía, porque la palabra mayordomía le da el significado de cargo y empleo del mayordomo o administrador. Y nos quedamos con la palabra administradores, que es la palabra que usa Pedro. Administradores. Y a veces nosotros hoy en día vamos a aprender si estamos administrando todas las cosas que Dios pone en nuestras manos bien, correctamente. ¿No es cierto? Y Dios quiere que tú seas bendecido en esta área. ¿Por qué? Hay gente que gana 1,000 pesos, pero se gasta 1,200. Y eso es un mal mayordomo. ¿Sí? Hay gente que dice, no me importa, me voy a Cancún, me vale lo que me van a decir. ¿Sí? Y cuando llegan de Cancún, ¿sí? Agarran los juguetes del 6 de enero y se van ¿a dónde? ¿Ya ve que sí saben?
O agarran y dicen, oye amor, ¿y dónde están los anillos de nuestra boda? ¿Y para qué los quieres? Tú préstamelo, confía en mí. Pasa el primer mes, bueno, ya llega el refrendo y dicen, vamos a hacer otro refrendo, tenemos chance. Eso no le agrada a Dios, mi hermano. Ese tipo de cosas a Dios no le van a agradar. ¿Y dónde está el detalle? Somos malos administradores. ¿Somos malos qué? Administradores. Y Dios quiere que tú aprendas a hacer las cosas correctamente. Por eso Pedro usa mucho la palabra, aprenda a administrarlos a los demás con la gracia de Dios. ¿Con la gracia de quién? Con la gracia de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos que es el mayordomo, nos vamos a como que hasta sentir medios ofendidos. Yo no soy el criado de nadie. Pero cuando Dios te ve como un administrador, Dios dice, ese es el Alfred que yo necesito. ¿Lo estás entendiendo ahora sí? Ok. Primera de Corintios capítulo 4. Primera de Corintios capítulo 4. Ok. Del 1 al 2. Primera de Corintios 4 del 1 al 2. Y hoy vamos a salir aprendiendo bien todo esto, mis hermanos. ¿Ya lo tienen ahí? ¿Qué dice la palabra del Señor? Así pues, téngannos los hombres como servidores ¿de quién? ¿De servidores de quién? Pero dice después, coma, y administradores de los misterios ¿de quién? Administradores de los misterios ¿de qué? Administradores de los misterios de Dios. ¿Qué es un administrador? Es una persona que en la Biblia se ve como un tesorero, un curador o un mayordomo. Un tesorero, pero la parte que me llamó mucho la atención es un curador, uno que cura, o un mayordomo. Y vamos a ver un ejemplo de todo esto. Amén. Génesis, por favor. Capítulo 39. Génesis capítulo 39. ¿Ya lo tienen ahí? Versículo 1. ¿Ya lo tienen ahí? Dice, llevados pues José a Egipto. ¿Cómo iba José para Egipto? ¿Ya se acordó alguien cómo iba? Sus hermanos lo habían vendido como ¿qué? ¿Como qué? Esclavo. ¿Un esclavo tiene futuro? ¿Un esclavo tiene sueños? ¿Un esclavo para qué va a ir? Para hacer lo que le digan. ¿No es cierto? Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. ¿Quién compra a José? ¿Pero qué era? Un oficial, un capitán. ¿No es cierto? Un hombre que tenía formación militar. Sabía muy bien dar órdenes. Y si no se obedecían, algo iba a suceder. ¿No es cierto? Ahora, fíjese bien. Muchas veces lo primero que nosotros tenemos en la vida es una mentalidad de fracaso. Cuando nosotros tenemos mentalidad de fracaso, mis hermanos, todo lo vamos a ver como nuestros enemigos.
Pero cuando nosotros pensamos como lo que vamos a aprender esta mañana, podemos convertirnos en una herramienta muy útil en las manos de Dios. Y Dios nos va a bendecir. No importa cómo muchas veces nos vean. Lo importante es quién va a ir contigo. Muchas veces estamos queriendo que Dios nos dé el trabajo de gerente, pero no queremos empezar de abajo. No queremos ser administradores de lo poquito que Dios está empezando a poner en nuestras manos. José no llegó y dijo, tengo títulos. No tenía nada, lo había perdido todo. Es más, por eso le rompen su túnica de colores, para que no se dieran cuenta que era un príncipe. ¿Lo estamos entendiendo? Lo degradaron a José. Y llegó a Egipto y no llegó diciendo, mendigos de mis hermanos, por sus culpas estoy aquí. Él sabía muy bien quién iba con él. ¿Estás entendiéndolo en esta mañana? Dice el versículo 2: mas Jehová estaba con José y fue un varón próspero. O sea, ya lo llevaba José porque Dios iba con él. Y dice, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él. Y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. ¿En qué? En su mano. Así halló José gracia en los ojos. ¿Y le qué? ¿Y le qué? Le administraba. Y le servía. Oiga, usted se puede quedar unas 2 horitas más. Yo nomás trabajo mis 8 horas. Oiga, conteste el teléfono. Yo no me empleé para contestar teléfonos. Mi título no dice eso. Ya el fracaso está en tu mente, mi hermano. Allí está el fracaso. Aquí fíjese lo que dice la palabra del Señor. José, no creo que haya llegado y le haya dicho, oye, a ver, enséñame qué tú lo que sabes hacer. No, a ver, ponte a barrer, ponte a traer el agua, sírveles a los demás, haz esto, haz aquello. Hay muchachas que piensan que el agua no se les puede terminar y la dejan que se consuma. ¡Ah! Se consumió, ni eso. O sea, yo estoy hablando de las vecinas que yo tengo. No, de aquí nadie, de nadie. Ni me cuentan las mamás nada. Estoy hablando de los vecinos que yo tengo. Hay chavos que le dicen, pa, présteme el carro. Se poncha la llanta y dice, pa, ¿qué hago? ¿Le hablo al seguro? ¿Saben cómo los conocen a esos en mi rancho? ¿Saben cómo los conocen a esos en mi rancho? Les decimos, ¿sí? Se los vamos a decir. Por eso dije, son los vecinos, aquí no. En mi rancho los conocen como inútiles. Del término, no saben hacer nada. A veces pensamos, fíjense, el peor error de los cristianos es pensar que José era el hijo de papá, pero no es cierto, mi hermano, no es cierto. Porque aquí nos está diciendo la Biblia que sabía hacer muchas cosas. Pastor, pero ¿dónde lo leo? Lo que dice la palabra del Señor. Vio su amo, vio el egipcio, que todo lo que hacía, Dios lo prosperaba.
todo lo que hacía, Dios lo prosperaba. Si le vas a enseñar a tu hijo a vender pepitas, que sea el mejor vendedor de pepitas. Dios lo puede capacitar para eso. Pero muchas veces nosotros, ay, es que la casa está sucia, que lo haga su mamá. Ponlo, levántalo temprano. Ay, es que yo vengo de la escuela, pero veniste 2 horas sentadote y todavía vienes cansado. ¿Siguen aquí? Es que mi hija es una princesa de Dios. Mejor voy a seguir leyendo porque sí. Versículo 4. Así halló José gracia en los ojos, en sus ojos, y le servía. Y le hizo mayordomo de su casa. Y entregó en su poder todo lo que tenía. El criado, el que estaba destinado para fracasar, se convierte en el mayordomo de la casa de un capitán. Y 13 años después, mis hermanos, se convierte en la persona que salvó a Egipto de morir de hambre. Se convirtió en un príncipe de Egipto. Ya lo llevaba en la mente José. Él ya se veía desde que era niño de así. La administración no solamente se trata, mis hermanos, de ir a trabajar, de ganar, gastar, volver a ir a trabajar. Se trata de ser cabecitas, mis hermanos, para que todo lo que Dios ponga en nuestras manos sea prosperado. ¿Cuánto lo creemos en esta mañana? ¿Cuánto lo creemos? Bueno, sí, ya después. Rápidamente voy a dar algunas cosas de la mayordomía. La mayordomía bíblica es el principio de administrar los recursos de Dios. Es administrar los recursos de Dios. Y hoy se va a sorprender de algo, mi hermano. Tiempo le pertenece a Dios, mi tiempo. Mis talentos le pertenecen a Dios. Mis tesoros le pertenecen a Dios. Y todo lo que en un momento dado yo haga va a tener un solo fin: glorificar a Dios. Otra vez, todo lo que yo haga va a tener un solo fin: glorificar a Dios. Principios fundamentales de la mayordomía. El primero, mi hermano: todo le pertenece a Dios. Salmo 24. Todo le pertenece a Dios. Pastor, pero yo fui a trabajar. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Salud, salud. ¿Ya lo tienen ahí? Salmo 24, 1 y 2. De Jehová, ¿qué es? Es la tierra. ¿Y qué es plenitud? Entonces todo le pertenece a ¿quién? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en el mundo ¿qué? Habita. Porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Diga conmigo: todo le pertenece a Dios. Entonces la pregunta aquí es: ¿de qué soy dueño? Yo.
es ahí donde yo tengo esa mentalidad de mayordomo. Y cuando yo tengo la mentalidad de mayordomo, entonces la gracia de Dios viene sobre mi vida. Y entonces entiendo que yo estoy para administrar todo lo que le pertenece a Dios. Porque un enfermo quisiera tener la bendición que usted tiene, mi hermano. Hoy uno que ya está desahuciado quisiera por lo menos que le dieran 2 años de vida, 2 años de oportunidad. Y nuestro tiempo muchas veces no lo valoramos. ¿Qué decimos muchas veces? Hacemos muchas cosas que en la mente que queremos hacer y cuando nos damos cuenta decimos, mañana. Y el mañana se vuelve pasado mañana. Y cuando te das cuenta ya pasó enero, pasó febrero. ¿Y qué decimos? Algún día. Cambiamos la de mañana por algún día. ¿Y qué crees, mi hermano? Que Dios no es de aquellos que dicen el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. Eso no sirve. Dios nos va a pedir cuentas de nuestro tiempo. También eso nos va a pedir cuentas Dios. Dios nos va a pedir cuentas de nuestros talentos. ¿No lo cree usted? Ok, vámonos para allá. Mateo 25, por favor. Ahora, pónganme atención cómo empieza esto que vamos a leer. ¿Sí? Y empieza diciendo, porque el reino de los cielos es semejante. ¿Sí? ¿Ok? Mateo 25, 14. 14, por favor. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó, ¿qué cosa? Sus bienes. ¿A quiénes llamó? ¿Y qué aprendimos que es un siervo? Un mayordomo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ok. A uno dio ¿cuántos talentos? 5. A otro, más bien, 2. Y a otro, 1. Y cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. ¿Por qué no les dio a todos iguales? Por la capacidad. Pero yo quiero decirte esto, mis hermanos. Nunca la Biblia dice que tengamos que ser conformistas. Aquí no se refiere a esto. Aquí dice la palabra del Señor que cuando una persona desarrolla mejor capacidad, le dan más. Ese es el secreto de los talentos. ¿Lo estamos entendiendo? ¿Sí? Porque muchas veces la gente dice, es que Dios sabe que nada más puedo con esto. No. Desarróllalo y vas a ver que Dios te va a seguir dando más todavía. Y dice la palabra del Señor. Se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Dios pide cuenta de tu tiempo, de tus talentos, de todo lo que Dios es dueño. ¿Seguimos aquí? Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo, bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré.
entra en el gozo de ¿quién? Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Antes de continuar con el de 1. ¿Los sorprendió que hicieran 5 talentos y después 2? No, no los sorprendió. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe que puedes con más. Fuiste creado para cosas grandes. Eso dice Efesios 2:10. ¿Quién se sabe lo que dice Efesios 2:10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Eso dice la palabra del Señor. O sea, cuando una persona sabe de qué imagen procedemos, esa persona dice: logro esto, logro aquello. Porque fuimos creados, dice la palabra del Señor, para grandes cosas. Eso es lo que Dios ve siempre en uno. Dios no tenía una preocupación cuando José fue entregado como esclavo. Sabía muy bien lo que iba a hacer con José en Egipto. Sabía muy bien hasta dónde iba a llegar José. Lo único que Dios siempre va a poner en nosotros es de su gracia. Cuando tú llevas la gracia de Dios, mira, en donde quiera te van a querer contratar. Y no importa lo que el diablo diga, que tú ahora vas a batallar, que porque la edad, que porque ahora tienes ya más arrugas. Eso no importa para Dios. Contigo lo va a lograr el Señor. Pero lo tienes que creer. Lo que dice aquí, dice que cuando llegó el de 5 y el de 2 dijo: está bien, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Así es las reglas en Dios cuando nosotros aprendemos a administrar lo que Dios pone en nuestras manos. ¿Sigue aquí? Ahora vamos a ver lo que dice el versículo 24. ¿Qué dice el 24? Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Subraya eso, mi hermano. Esto es lo que más afecta a los hijos de Dios. El miedo. Tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Pareciera como que en un momento dado, pues tomó una buena decisión. Pero vea la respuesta. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítenle pues el talento y dadlo al que tiene. En nuestra lógica, nosotros a quién se lo hubiéramos dado. Al de 4. Y hubiéramos dicho: ay, qué mala onda el Señor. O sea, que él ya ganó 10. ¿Y qué? Pero como somos bien justos, nosotros decimos: pero este tiene 4, dénselo. No. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Dénselo al que tiene más y tendrá más. Porque el que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Y sabes a qué se refiere? A las oportunidades de la vida. Es que ese trabajo lo iba yo a tener. Es que ese era para mí. Pero no quisiste ni capacitarte.
No quisiste esforzarte. Siempre decías, ¿sabes qué? Mis amigos, mame, dame permiso, ma. Y todos mis hermanos aquí tenemos al mismo Dios, tenemos las mismas 24 horas del día, tenemos mismas oportunidades para lograr muchas cosas. Es salir de tu conformidad, mi hermano, y creer lo que Dios en esta mañana te está hablando. ¿Cuánto lo creen? Y al siervo inútil echarlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Ahora, Dios va a pedir cuentas de todo. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Otro principio de la mayordomía. Espera un tantito porque ya. Otro principio de la mayordomía, mis hermanos. La generosidad. La generosidad. Cuando nosotros aprendemos a ser generosos, Dios te va a dar más, mi hermano. ¿Qué es ser generoso? Es que tú aprendas a compartir lo que Dios pone cerca de ti, en tus manos. A veces nosotros podemos darnos cuenta, mis hermanos, que cómo Dios puede, a través de esta bendición de ser generosos, darte más. Porque al que tiene más, acabamos de leer, dice la palabra del Señor, le dan más. Y una de las cosas que nosotros podemos darnos cuenta en esto, mis hermanos, es que dice la palabra del Señor que cuando nosotros podemos bendecir a otros, Dios nos bendice a nosotros. Génesis capítulo 12. Génesis 12. ¿Ya lo tienen ahí? Dice la palabra del Señor así, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Ya lo entendió? Te bendeciré para que seas ¿qué? Para que seas bendición. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias ¿de qué? De la tierra. Hoy somos bendecidos por un hombre que le creyó a Dios esto. Y Dios nos ha traído su regalo más grande, su Hijo Jesucristo. Eso dice la palabra del Señor. Amén. Vamos a ver otros versículos también con respecto a esto. Segunda de Corintios capítulo 9. Corintios.
Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 1. Ahora, este pasaje, mi hermano, es uno de los pasajes que más hablan claramente acerca de lo que Dios nos puede confiar a nosotros y darnos. Dice: cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo está estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si viniese conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto os digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora vea lo que dice el versículo 8, dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Eso a qué se refiere? Cuando veas a tus vecinos que están pasando por necesidades, sé bendición sobre su vida, mi hermano. De verdad. La bendición que Dios nos da es para compartirla también. Sí, a Dios le agrada que nosotros le traigamos diezmos y ofrendas, pero también le agrada que compartamos con los demás. Dios te va a bendecir en esta manera, dice el versículo 9. Como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece. ¿Qué dice? Versículo 10, ponga atención en esto, por eso lo quise leer de esta forma. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. ¿Qué dice? A Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman la causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Amén. Amén. Ahora, una de las cosas que nosotros vamos a ver aquí, mis hermanos, ¿en qué área estamos fallando de nuestra administración? ¿Soy un buen mayordomo con mi tiempo, con mi dinero,
con todas las cosas que el Señor me ha puesto a mi alcance. Le doy más tiempo a mi trabajo que a mi familia. Le doy más tiempo a un partido de fútbol que tiempo de calidad con mis hijos. ¿Qué es lo que pasa muchas veces nosotros que en un momento dado podemos ir perdiendo la brújula de lo que Dios quiere que seamos? Buenos administradores. No somos nadie para juzgarnos los unos a los otros, pero sí para que recapacitemos por nosotros mismos. Sí, para que recapacitemos. ¿Y saben cómo podemos verlo en este tiempo, mis hermanos? Y termino esta parte con Eclesiastés capítulo 3. ¿Lo tienen ahí? ¿Qué dice? Versículo 1. Todo, mis hermanos. Si descuidas la escuela por el novio o la novia, mis hermanos, muchachos, vas a tronar materias. Vas a tronar materias. El noviazgo no debe de quitar prioridad en el estudio. Uy, pastor, con esas cosas no se meta, pastor. No, pues yo no me meto. Es Dios hablándote. Dígale a alguien, ay, nanita. Luego se da uno cuenta con el paso del tiempo de gente, y ni me casé con ella, pastor. Bueno, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Por eso cuando llegan los pegajosos, no todo es abrazos, para que entiendan. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho? Escuche lo que le voy a decir a continuación. Tiene el trabajo de aquello en que se afana. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Sabes qué dice al final? En el tiempo de Dios te va a alcanzar la vida que Dios te está dando para que lo logres todo. Eso es lo que dice. Él ha puesto eternidad. En el tiempo de Dios naciste un día y vas a morir el día que Él quiera. Pero en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, así sean 50, 60, 70, 80 años, a mí me va a dar 120 años. En ese tiempo Dios me está diciendo, te estoy capacitando para que lo logres todo. Pero date tiempo para todo. Date tiempo para todo. Es ahí, mis hermanos, donde fallamos más.
Y a veces pensamos, mire, la gente que nada más se dedica a hacer dinero, 24 horas quisieran que fueran 48 horas, porque no se sacian, no viven en paz. Después acumulan tanto dinero, ¿sabe para qué? Para que lo vaya a dejar en el hospital y lo estén sin curarle nada. Y no se compran unos buenos zapatos y todos los dedos, todos callosos, porque nunca supieron disfrutar lo que Dios puso en sus manos. No comen plátanos, mis hermanos, para no tirar las cáscaras. O sea, para que lo entienda, mi hermano. Así a veces hay gente, mis hermanos. Trabajan, dice, para que los hijos vivan la vida que ellos no tuvieron. Y cuando mueren los hijos se pierden por el dinero que les dejó los padres. El ejemplo que nosotros vimos en José, mi hermano, es una de las cosas de que a Dios no le importa si es México, si es China, donde sea, Dios te bendice. Pero aprende primero esto: no eres criado en tu mente que tienes. Dios te ve como el mayordomo que dice que eres. ¿Lo estás entendiendo? Eres el Alfred de Dios. Y lo va a lograr Dios contigo. ¿Qué le pertenece a Dios? Todo le pertenece. Mi tiempo le pertenece a Dios. Mi familia le pertenece a Dios. Mi trabajo le pertenece a Dios. El dinero también mío le pertenece a Dios. Y Dios me permite administrar para mí, quedarme con el 90% y darle a Dios 10%. ¿Es bíblico? Claro que es bíblico, mi hermano. Esto no es de la ley. Abraham no vivía en la ley. Y Abraham agarró de todo lo que ganó en una guerra y se encontró a Melquisedec. No existía ningún libro de la ley. ¿Y qué le dio? Los diezmos del botín. Y dice la palabra del Señor que Melquisedec lo bendijo y traía pan y vino, lo mismo que el Señor Jesucristo usó cuando dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre. No es una obligación darlo, mi hermano, es una convicción. Es una convicción que yo tengo, mi hermano, y que a mí me ha funcionado desde que yo era un niño, y me lo enseñó una abuela. Apartar siempre para Dios, y siempre me decía: tenga, mi hijito, esto es de Dios. Y sabía muy bien que lo que ponía mi abuela no me lo podía yo gastar. Yo lo llevaba al lugar donde se recogía la ofrenda. Aprendí a darle a Dios por alguien que un día me lo enseñó a hacer. Esto se llama mayordomía. ¿Tenemos tiempo para la otra? No. Yo quiero que en esta tarde, mi hermano, usted entienda algo muy importante. Cuando nosotros somos buenos mayordomos, mire, Dios lo va a poner hasta en el lugar donde menos se imagina. Algunos se quieren ir a Dubái. Pues vas a llegar a Dubái, pero sé buen administrador. Pero si quieres vivir solo en Dubái, allá no tienes mamá, ¿eh? Abusado, mis chavos. Si quieres contratar a alguien, por lo menos el 30% de tu salario, allá se va a ir contratando a alguien. Pero si desde hoy agarras y dices: ma, ¿en qué te ayudo? No escuché amenes. Nada, su abuela también que. Ma, ¿quieres que lave los trastes? ¿Cuándo se va a oír eso? Ma, mira, nadie pongas, yo mañana me echo toda la casa, la limpio de arriba para abajo. Mis calzones no los vas a ver tirados, ma. Es más, mira, ya les hice un agujero a mis calcetines, yo los coso. Si se oyen amenes de aquí en adelante con eso, los están enseñando a ser buenos administradores.
mayordomos, gente de calidad, gente que la quieren en donde sea, que no es como el muerto y el arrimado, y a los 3 días, póngase de pie. Hay algo que tenemos bien arraigado como mexicanos y se llama orgullo. Un orgullo que muchas veces nosotros pensamos que es bueno. Un orgullo que decimos, yo no tengo por qué quedar bien con nadie. Yo por eso no tengo patrones. Yo por eso no me rento. Un orgullo que otros se lo han quitado y lo que era para ti lo han alcanzado otros. Pero hay una forma de cómo nosotros podemos quitarnos una mentalidad así. Entender la bendición de ser buenos mayordomos y servirle al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Hay un canto, no sé si te lo sepas, Isra, que dice: yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Por agradarle solamente a Él. Pablo lo entendió. Y él pensaba que cuando los cristianos estaban hablando de uno que estaba resucitado y que los empieza a perseguir, un día en el camino se le encuentra y cuando lo derriban de su orgullo, hace una pregunta a Pablo y le dice: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y el Señor le dice: yo soy Jesús a quien tú has perseguido por mucho tiempo. Ahora, todo lo que tú crees conocer no me sirve a mí. Te voy a enseñar algo, te voy a revelar algo. Y dice la palabra del Señor que Pablo llegó a decir, dice: y por la gracia de Dios soy lo que soy. No me lo dio ni la carrera que tengo, no me lo dio porque soy un as, me lo dio la gracia de Dios. Y a veces nosotros tenemos que reconocer esto, mis hermanos, que Dios nos tiene que otra vez que quebrantar. José no le servía a Dios allá con su papá, ni porque trajera una túnica de colores, no le servía a Dios así. A José Dios le habla desde que está ya en un pozo y que le dice: mira, José, o te dejas que yo te haga a mi manera, o el sueño que tú le dijiste a tus hermanos nunca se va a cumplir. Cuando él lo sacan de ese pozo, mi hermano, y él ya sabía con quién iba. Él ya sabía quién iba de su lado. Y cuando yo ve a sus hermanos después de mucho tiempo, casi a los 40 años después, los ve a sus hermanos, él tiene de edad. Él le dice: no se preocupen si pensaron hacerme mal. Hoy yo sé que Dios fue el que lo provocó todo y que Él fue el que me trajo aquí para perseverarles la vida a todos ustedes. Así es Dios capaz. Pero hoy tenemos que en esa tarde, yo quiero que medites en lo que vamos a cantar y que le digas todo a Cristo: yo me rindo por agradarlo solo a Él. Y mi hermano, yo quiero invitarte en esta tarde. Yo quería avanzar con los dos temas, pero quiero invitarte en esta tarde. Hay una hermana que Dios la puso para que ella sea la encargada de estar rolando el rol de hacer el aseo. A veces tenemos que hacer eso. Yo lo hago, mi hermano. Yo estoy en ese rol. Sé que lo hago para ustedes,
pero también lo hago para Él. Lo hago para Él. Y que le digas al Señor: Señor, si hay orgullo, quebrántalo en esta tarde. Quebrántalo en esta tarde. Y cierres tus ojos en esta tarde y medites en esto que hoy Dios nos habló. Todo es por Él y para Él. ¿Lo crees?